A algunas mujeres les sobran los aires de importancia, mientras otras descollan por sus artes para cautivar la mirada del varón. Baile de tango, histeria o seducción. En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más apasionante que mantenerse elegante un día de lluvia. Y me estoy refiriendo a algo que se ve muy a menudo en las milongas, ya sea en el salón como en la pista, como lo es percibir esa doble sensación entre la histeria y la seducción, porque seguramente habrás notado los cruces de miradas cuando se baila, o algunos roces que no podríamos definir a simple vista si son intencionales o no, pero que lo advertimos como si en ese momento se desataran dos fuerzas opuestas. Por un lado, la histeria, que es como una especie de deseo de atraer a alguien solo para luego rechazarlo o demostrarle indiferencia. Ese quiero y no quiero que puede dejar a cualquiera en la cuerda floja. Y por otro lado, la seducción, que funciona como una magia suave y envolvente que te invita a fundirte en un abrazo y que establece un diálogo íntimo y silencioso. Pero antes de entrar de lleno en el tema, primero quiero contarte qué significa cada una de esas palabras, qué significa realmente la histeria y la seducción. Porque a veces estos términos se mezclan en la realidad y no sabemos bien de qué estamos hablando. A ver, la histeria, para decirlo claramente, es una especie de deseo de llamar la atención, de hacerte sentir que hay un interés en vos, aunque se practique solo para jugar el quiero y no quiero. Una actitud de provocar, de atraer con miradas intensas o gestos seductores, pero solo para luego esconderse, dejarte en suspenso o simplemente mostrarte indiferencia. Y en el mundo milonguero, esta actitud histérica puede manifestarse no solo en esas miradas atrapantes, sino en movimientos cautivadores, porque quien lleva adelante esta forma de manejarse siente la necesidad de ser vista y en la desesperación porque alguien le invite no quedar afuera ni ser la última en entrar a la pista. Como la sensación de si no baila apenas comienza la tanda, se escapa la oportunidad de vivir un momento único. Yo conocí una histérica en la milonga y le di una lección. La vi toda la noche, pero no le invité a bailar para no darle la oportunidad de rechazarme. Ahora, por otro lado, está la seducción, que es una cualidad más suave, más misteriosa y que a diferencia de la histeria, invita sin gritar, porque la seducción en el tango tiene que ver con la mirada que atraviesa, con esa sonrisa que dice solo quiero bailar con vos, con esa mano que se extiende con confianza y con esa energía que pareciera decir me estás conquistando pero sin prisa. De hecho, la seducción es el arte de invitar sin invadir, de proponer sin querer apropiarse, de dejar que la otra persona se acerque por voluntad propia para disfrutar del juego y del silencio. Y en ello no cabe duda de que en la milonga estos dos aspectos se enfrentan, se mezclan y se complementan, lo cual hace que esa tensión entre la histeria y la seducción transforme el bailar tango en algo absolutamente impredecible antes de bailar tango. Digo, hay mujeres que generalmente asumen el rol seguidor que al momento de mirar para que las inviten a bailar parecen jugar a las escondidas, como cuando un varón, que generalmente asume el rol conductor, las mira con intención de invitarlas a bailar y ellas, en lugar de mostrar cierto entusiasmo, dan vuelta la cara como si no los hubieran visto y hasta se ponen a conversar con una amiga arrojándole cada tanto miraditas furtivas, como si le dijeran No quiero bailar ahora. O también no me interesa tu invitación. Pero en realidad, muchas veces haciéndolo en función de ver quién tiene más control o quién puede resistirse más, porque no pueden escapar de su personaje provocador. Ah, ¿entonces me va mejor si cultivo la paciencia?
¡Contéstame ya! Y también están las mujeres, hay que decirlo, con las que acordás bailar una determinada tanda. Te sonríen, te miran para confirmar la invitación y cuando viene la bendita tanda, haces tu cabeceo para confirmar el baile y ella, como si hubiera nacido sin el don de los escrúpulos, sale a bailar con otro. Algo que es completamente diferente de la mujer seductora, porque ella establece como un juego de coquetería, desde su forma de vestir hasta su forma de sentarse y que, puestos a bailar, establece una especie de diálogo silencioso y de gestos, una mezcla de deseo y control, de nervios y confianza que te va cocinando como el sapo en la olla con agua caliente. Más aún, también hay mujeres que durante el baile, en medio del tango, te acarician los pies con sus pies y a veces parte de las piernas, lo cual pareciera seducirte con ese hilo de la sensualidad que es la complicidad y que habilita una química que le da sabor al baile, un juego suculento en el que en esa misma línea también aparecen comentarios en voz baja como Te llevaría a mi mesa de luz. o incluso Con vos me quedaría a vivir en el paraíso. todas expresiones que muestran una gran apertura al juego, aunque solo forma parte de una fantasía. Pero, ¿qué me responderías si te preguntara qué ves más en la milonga, histeria o seducción? En mi opinión, que solo importa en base a mi experiencia, la verdad creo que hay un poco de ambas. Un poco de necesidad de querer bailar, de no querer perderse nada, de arriesgar esa energía de querer llamar la atención y jugar con las emociones, así como también hay un poco de esa magia que puede estremecernos, de esa invitación silenciosa que invita a fundirse en un abrazo y dice mucho sin decir nada. Ese es mi caso. Siempre que abrazo a mi pareja, le digo, estoy fundido. Pero quiero que te quedes con una idea que a veces pasa desapercibida, aunque tiene un poder increíble en la pista. La seducción silenciosa que se expresa a través de la postura, los gestos y los pequeños detalles. Porque muchas veces las mujeres que están en la pista no necesitan decir una palabra para atraer la atención, sino que simplemente con su mirada y su lenguaje corporal pueden hacer que el varón quede completamente cautivado. Quiero decir, hay mujeres que, por ejemplo, al cruzar sus piernas, lo hacen de una forma que parece un acto de seducción en sí mismo. Un cruce de piernas tan natural y elegante que funciona como un hechizo que dice Estoy aquí y soy toda una invitación. algo que podríamos ver no solo en la postura, sino en algo más profundo como su coquetería y su feminidad. Así como también vemos esa seducción cuando la mujer se acomoda el cabello de manera suave, como una mano delicada, quebrando la muñeca, como si estuviera en un set de televisión. Un gesto simple, pero que transmite sensualidad, misterio y una cierta complicidad con quien la observa. Como si ella dijera, mírame, pero no demasiado. Soy accesible, pero también tengo mi mundo interior. Todos pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son armas muy poderosas en el mundo milonguero. Porque en esas miradas y gestos se revela esa seducción que no necesita de palabras, sino solo de una actitud, sobre todo considerando que ese juego de seducción silenciosa muchas veces hace latir más fuerte el corazón del varón. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, en el mundo de la milonga ya sabemos que conviven la histeria y la seducción tanto en forma independiente como mezcladas. Una suerte de combinación en la que pareciera tenerse la necesidad de ser vista y la capacidad de invitar sin imponer,
de dejar que todo suceda en su tiempo y en su lugar con gracia y sutileza. Lo importante es que este juego no opaque la belleza del baile, no indique que la confianza en una misma se vuelva arrogancia, ni la necesidad de ser buscada se convierta en ansiedad, porque de lo que estamos hablando es de qué clase de personas queremos ser para compartir el baile, con qué emociones queremos convivir. Y en ese aspecto me parece que debemos elegir ser aquellos que, en lugar de jugar al quiero y no quiero, cultivemos la sinceridad y la confianza, sobre todo porque la seducción auténtica nos permite crear conexiones genuinas en las que se exprese el deseo. Y quizás así el baile deje de ser una competencia de poder para transformarse en un acto placentero, en una danza donde todos podamos ser protagonistas sin necesidad de manipular, sino simplemente dejando que la belleza del momento nos envuelva. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.